Estás listo para arrojarte al desierto lleno de humo, fuego y el estruendo del metal chocando. Hoy en Battleforge Legends vamos a revivir segundo a segundo los 19 días que cambiaron para siempre la faz de Oriente Medio. El 6 de octubre de 1973, cuando el sol apenas asomaba sobre el dorado desierto del Sinaí, todo Israel estaba sumido en el silencio sagrado del Yom Kippur. Las calles vacías, las radios mudas, incluso los pilotos de la Fuerza Aérea ayunaban y rezaban. Nadie imaginaba que exactamente a las 14:00 de aquella tarde, más de 2000 cañones egipcios rugirían al unísono como un trueno, dando inicio a uno de los ataques sorpresa más audaces de toda la historia militar del siglo XX. En un instante, cientos de T-55 y T-62, con bandera rojo estrellada, cruzaron a toda velocidad los puentes de pontones, recién tendidos, superando el canal de Suez, esa fosa infranqueable de la que Israel tanto presumía. La legendaria línea Bar-Lev se derrumbó en apenas unas horas. 90 guerrilleros soldados egipcios y 850 tanques irrumpieron en el Sinaí como una riada. La reacción de la aviación israelí. Más de 100 Phantom y Skyhawk fueron derribados como frutos maduros por el muro de misiles SAM. Los tanques israelíes que corrieron a detenerlos, convertidos en columnas de fuego en cuestión de minutos por los misiles anticarro portátiles AT-3 Stagger que aparecían por primera vez. Esto ya no era guerra. Era la auténtica pesadilla de una nación que se creía invencible. Tras la humillante derrota de 1967, el mundo entero se burló del ejército egipcio. Israel los llamaba árabes inútiles. La prensa occidental habló del bofetón al mundo árabe. Pero los egipcios no lloraron. Callaron. Y se pusieron a trabajar como posesos. El presidente Gamal Abdel Nasser murió de un infarto solo 3 años después del desastre, dejando un último deseo. Hay que recuperar el honor a cualquier precio. Anwar Sadat, el sucesor al que casi nadie tomaba en serio, convirtió ese deseo en un plan secreto llamado Operación Badr. Durante 6 años, 1967-1973, Egipto hizo cosas que ningún país árabe había logrado jamás. 100.000 soldados entrenados día y noche en maquetas a escala del canal de Suez, hasta poder cruzarlo en plena oscuridad sin una sola luz. 240 cañones de agua a alta presión, comprados en Reino Unido y Alemania, camuflados como bombas agrícolas para derribar los diques de arena israelíes en solo 3-4 horas. Miles de misiles antiaéreos, SA-2, SA-3, SA-6 y, sobre todo, los misiles anticarro portátiles AT-3 Stagger, entregados en secreto por la Unión Soviética de noche en el puerto de Alejandría. 2.400 tanques, principalmente T-55 y T-62, mejorados con blindaje reactivo explosivo y pintados con nuevo camuflaje desértico, que bajaba la temperatura interior de la cabina de 70 degrees a solo 50 degrees. Pero lo más terrorífico no eran las armas, era la campaña de engaño magistral. Egipto organizó maniobras de cruce del canal mes tras mes. La primera, la segunda. Hasta la 17ª vez, los servicios de inteligencia israelíes solo se reían. Otra vez los juegos de niños de los árabes. Incluso enviaban informes a Tel Aviv con la frase «nada que preocupar». Esa arrogancia fue la que los mató. Y entonces, Sadat jugó su última carta, declaró públicamente que no habría guerra en 1973 y expulsó a 20.000 asesores militares soviéticos para despistar a la CIA y al Mossad. Todo el mundo creyó que Egipto había renunciado a la venganza. Pero ahora mismo aquí en Battleforge Legends estamos a punto de vivir el momento histórico. En pocos días 90.000 soldados egipcios cruzarán el canal en absoluto silencio y el mundo presenciará uno de los ataques sorpresa más perfectos de la historia militar.
Puedes imaginar qué pasará cuando 850 tanques crucen el canal de Suez en solo 18 horas. ¿Cómo reaccionará Israel al perder por primera vez en su historia la superioridad aérea? Y sobre todo, ¿cuántas bajas dejará la mayor batalla de tanques del planeta el 14 de octubre? No saltes, no adelantes, porque con solo apartar la vista, 30 segundos te perderás momentos que ni Hollywood se atrevería a soñar. Quédate con Battleforge Legends hasta el último segundo. Te prometo que no te defraudaré. El primer cañonazo retumbó como si el cielo se derrumbara. 200 piezas de artillería egipcia dispararon al unísono durante 53 minutos seguidos, lanzando más de 100.000 proyectiles, 900 toneladas de explosivos y convirtiendo la línea Bar-Lev en un infierno en la tierra. Los búnkeres de hormigón que Israel presumía resistentes, incluso a bombas nucleares, quedaron destrozados como papel. De los 436 soldados israelíes de guarnición, apenas quedaron 100 vivos después de la primera hora. Pero eso solo era el preludio. Cuando el humo aún no se había disipado, 240 cañones de agua alemanes y británicos a 15 bares de presión empezaron a disparar chorros. El dique de arena de 20 metros que a Israel le costó 6 años levantar se deshizo en 3-4 horas. 5 divisiones de infantería egipcia, 90.000 hombres y 850 tanques comenzaron a cruzar por 10 puentes de pontones y 50 ferries motorizados preparados. 3 años antes, la velocidad fue tal que los generales israelíes en Tel Aviv aún no habían terminado su reunión cuando la bandera egipcia ya ondeaba a 10 kilómetros dentro del Sinaí. La aviación israelí reaccionó con 2 horas de retraso. 200 F-4 Phantom y A-4 Skyhawk se lanzaron como avispas enfurecidas. Y entonces llegó el desastre. Egipto había levantado el muro de misiles antiaéreos más denso de la historia moderna, 72 batallones, SAM-2, SAM-3, SAM-6 y miles de cañones autopropulsados PPE-Su-23-4 de 23 mm. En solo 48 horas, Israel perdió 110 aviones. Un tercio de toda su fuerza de combate. Los pilotos israelíes lo llamaron Valle de la Muerte. Por primera vez en su historia, la Fuerza Aérea Israelí no dominaba el cielo. En tierra fue todavía peor. Los regimientos de tanques de reserva israelíes cargaron creyendo que 1 tanque israelí era 10 tanques árabes. Pero se encontraron con un arma nunca vista en el desierto: el misil anticarro portátil 9M14, Malyutka AT-3, Sager. Un simple soldado egipcio, sentado en un hoyo, con una maleta de 20 kilogramos, guiaba el misil con un joystick, como si jugara a videojuegos. Y ¡boom! Un Centurión de 50 toneladas explotaba como fuegos artificiales. En una batalla, 22 tanques israelíes atacaron y solo 4 regresaron. En solo 72 horas, Egipto controlaba una franja de 10-15 kilómetros a lo largo de la orilla este del canal de Suez. Israel perdió casi toda su primera línea defensiva, su aviación quedó paralizada y el gobierno de Golda Meir tuvo que reunirse en un búnker por miedo a que El Cairo bombardeara Tel Aviv. Pero esto solo era el comienzo. ¿Crees que Israel se derrumbaría por completo? ¿O darían la vuelta a la tortilla de una forma que nadie esperaba? ¿Cómo un país con solo 300 tanques se atrevió a lanzar una contraofensiva cruzando el canal de Suez hacia el interior de Egipto? ¿Y cómo la mayor batalla de tanques de la historia, el 14 de octubre, dejaría al mundo sin palabras? Tras 8 días de dominio absoluto, el presidente Anwar Sadat cambió repentinamente de plan. Siria estaba siendo aplastada en los altos del Golán. Damasco quedaba a solo 40 kilómetros del frente. Bajo presión aliada, Sadat ordenó:
Gran ataque avanzar profundo en el Sinaí para aliviar a Siria. 1. Israel tanques egipcios. La mayor concentración desde la Segunda Guerra Mundial abandonaron la segura cobertura antiaérea SAM y se lanzaron al desierto abierto del este del Sinaí. Creían que Israel estaba agotado. Se equivocaron de cabo a rabo. Israel ya no era el ejército en pánico del 6 de octubre. En esos 8 días preciosos, los generales Ariel Sharon, Abraham Adán y Rafael Eitan habían reunido en secreto 750 tanques Centurion Shot y M48 Magach en colinas de 100-200 metros, formando un muro de acero de decenas de kilómetros. Esperaban cañones bajos, solo asomando la torreta sobre las crestas, auténticas fortalezas móviles. A las 14:30 del 14 de octubre, los tanques egipcios avanzaron como una marea roja. Sin sorpresa, sin Red Sam, sin el plan detallado del día de apertura. Solo desierto plano y la trampa mortal. Los tanques israelíes abrieron fuego desde 2.000-3.000 metros fuera del alcance efectivo del cañón de 115 mm de los T-62. Cada disparo era un tanque egipcio en llamas. Cuando los egipcios intentaron acercarse para usar los Sager, cayeron en la red de fuego de la infantería israelí con los nuevos misiles TOW recién llegados de EEUU. Todo el campo se convirtió en un gigantesco crematorio. En solo 12 horas, Egipto perdió 264 tanques. Algunas fuentes hablan de 300, mientras Israel perdió menos de 20. Fue la batalla de tanques con la proporción de destrucción más brutal de la historia moderna. Todo el frente sur colapsó en una sola tarde. Pero esto no era el final. El error del 14 de octubre abrió una brecha mortal entre el segundo y el tercer ejército egipcio, justo en la zona de Debersuar, cerca del Gran Lago Amargo. Y Ariel Sharon, el famoso lobo del desierto, olió sangre. Puedes imaginarlo. Una división israelí cruzando el canal de Suez, al revés pisando suelo egipcio, avanzando hasta quedar a solo 100 kilómetros de El Cairo y rodeando a todo un ejército de 40. Bien de hombres. Cómo construyeron un puente de pontones bajo una lluvia de proyectiles. Y cuán sangrienta sería la emboscada que aniquilaría a la mejor brigada de T-62 de Egipto. Tras el desastre del 14 de octubre, Egipto aún creía que estaba ganando. No sabían que esa misma noche, Ariel Sharon estaba de pie en una duna cerca del Gran Lago Amargo, mirando por los prismáticos y susurrando a su Estado Mayor. Aquí hay una brecha entre los dos ejércitos. Cruzaremos el canal justo aquí. El plan llamado Operation Stout-Hearted Men, Operación Hombres de Corazón Valiente, parecía una locura llevar una fuerza israelí al otro lado del canal de Suez, adentrarse en territorio egipcio, cortar las líneas de suministro y rodear al tercer ejército. Para lograrlo tenían que cruzar el mismo foso que Egipto presumía controlar. La noche del 15 al 16 de octubre, estalló la batalla de Chinese Farm, conocida por los historiadores como el Verdún de las guerras de tanques. Egipto lanzó aquí una división mecanizada completa T-62 y lanzacohetes BM-21. Israel solo tenía la 247 A, brigada paracaidista y la brigada blindada de Sharon. Pelearon en la oscuridad a 20-30 metros de distancia, usando hasta bayonetas y granadas anticarro. La sangre corría por la arena. Sharon resultó levemente herido, pero dirigió hasta el amanecer. Al alba del 16 de octubre, el camino al canal estaba abierto, aunque el precio fue más de 300 soldados israelíes que se quedaron allí para siempre. Luego vino la hazaña técnica más loca de la guerra, construir un puente de pontones bajo fuego intenso. Israel trajo un enorme puente rodante de 180 metros y 400 toneladas, remolcado por 14 tanques Centurion. La noche del 16 al 17 de octubre,
Entre silbidos de obuses y misiles, Sager volando, los ingenieros israelíes montaron el puente en 4 horas récord que sigue imbatido. A las 3 de la mañana del 17 de octubre, la primera bandera israelí fue izada en la orilla oeste del Canal de Suez. Las divisiones de Sharon y Adán cruzaron como una riada. En solo 48 horas avanzaron 30 kilómetros dentro de Egipto, destruyeron 20 depósitos de municiones, cortaron la carretera El Cairo-Suez y rodearon por completo al tercer ejército egipcio, 40.000 hombres y 300 tanques. Pero el momento más legendario aún estaba por llegar: la emboscada que aniquiló a la mejor brigada T-62 de Egipto, donde un general israelí convirtió 100 tanques soviéticos de última generación en chatarra en solo 120 minutos. ¿Quieres ver con tus propios ojos la batalla que han llamado Stalingrado en el desierto? ¿Cómo Israel llegó a estar a solo 101 kilómetros de El Cairo y obligó a Sadat a pedir auxilio a las superpotencias? ¿Y por qué al final ambos bandos declararon que habían ganado? La última parte está a punto de llegar, más intensa que cualquier película bélica que hayas visto. No te pierdas ni un segundo. Battleforge Legends aún guarda un giro final que dejó al mundo boquiabierto. Quédate conmigo. En el centro, 2 batallones de infantería con misiles TOW y cañones sin retroceso de 105 mm. Distancia mínima de tiro: 800 metros. A las 17:30, la columna de T-62 egipcios apareció en el crepúsculo, banderas rojas, al viento, faros encendidos, formación de marcha confiada. Cuando el vehículo de cabeza estaba a 1000 metros de la trampa, Adán dio una orden breve por radio: fuego. 50 cañones de 105 mm escupieron al unísono. El primer disparo atravesó la torreta del vehículo de mando. El coronel Hassan murió en el acto. En los primeros 8 minutos, 31 T-62 ardían. Los supervivientes, presas del pánico, giraron y cayeron en el segundo brazo de la L, donde fueron abatidos a quemarropa. Helicópteros israelíes volaban bajo, iluminando con focos las orugas para que los artilleros no fallaran. Toda la carretera se convirtió en un cementerio de acero en llamas. A las 19:45, solo 135 minutos después, la batalla terminó. 91 de 96. T-62, destruidos o capturados. Toda la cadena de mando desde coronel para arriba muerto o herido. Solo 5 tanques lograron huir de vuelta al canal. Israel perdió 4 tanques y 18 hombres. Esa noche Sadat se quedó en silencio en su despacho al recibir el informe. La Brigada 25 ha dejado de existir. Al mismo tiempo, los israelíes seguían avanzando, destruyendo las últimas baterías SAM que protegían El Cairo. El 22 de octubre, los tanques israelíes estaban a exactamente 101 kilómetros del centro de la capital. Por primera vez, la radio egipcia emitió canciones tristes en vez de propaganda de victoria. Pero la historia aún no había terminado. Quedaban solo 48 horas, y la Unión Soviética y Estados Unidos estuvieron a punto de pulsar el botón nuclear por esta guerra. ¿Qué haría Israel cuando todo el mundo le obligara a parar justo cuando estaba ganando? ¿Y por qué al final Egipto sería el que se riera el último en el terreno político? Entre el 22 y el 24 de octubre de 1973, el mapa de la guerra se invirtió por completo. Los tanques israelíes ya no solo rodeaban al tercer ejército egipcio, sino que habían cortado todas las rutas de suministro desde El Cairo a Suez. La ciudad de Suez era bombardeada, 20.000 soldados egipcios dentro quedaban atrapados como peces en red. Las últimas baterías SAM alrededor de El Cairo fueron eliminadas. Los pilotos israelíes sobrevolaban la capital egipcia sin recibir ni un solo disparo antiaéreo. Sadat llamó desesperado directamente a Leonid Brezhnev. Si no fuerza a Israel a un alto el fuego en 24 horas,
Tendré que usar todos los medios. Brezhnev entendió lo que significaba todos los medios. 7 divisiones aerotransportadas soviéticas estaban listas en Hungría y Polonia, y la flota soviética del Mediterráneo se puso en alerta nuclear. La noche del 24 de octubre, Brezhnev envió un ultimátum a Nixon. La Unión Soviética intervendrá unilateralmente si Israel no se retira inmediatamente. En Washington, a las 3 de la mañana, despertaron a Nixon. El secretario de Defensa Schlesinger ordenó que todas las fuerzas aéreas estratégicas de EE-2C-EU-SAQ pasaran a DEFCON 3 la primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962. 60 B-52 con bombas nucleares despegaron de Guam y empezaron a dar vueltas sobre el Ártico. La sexta flota estadounidense en el Mediterráneo cargó misiles de crucero. El mundo estaba a solo unas horas de una guerra nuclear. Pero entonces Henry Kissinger, con su genialidad diplomática, llamó a Golda Meir a las 5 de la mañana. «Señora Golda, si no paran mañana no quedará ni Israel ni El Cairo. Acepten el alto el fuego en las posiciones actuales». Golda Meir, aunque estaba ganando militarmente, comprendió que el precio de avanzar 10 kilómetros más podía ser el fin del mundo. Aceptó. A las 14:00 del 24 de octubre de 1973, los cañones callaron. Ambos bandos seguían a solo unos cientos de metros mirándose por los prismáticos, pero la guerra había terminado. Las cifras finales de bajas dejaron al mundo sin aliento. Israel: 2.656 muertos, 725 tanques destruidos, casi el 50% de su fuerza blindada inicial. Egipto y Siria: más de 18.500 muertos, más de 2.250 tanques convertidos en chatarra. 842 tanques de ambos bandos siguen hoy en el desierto como monumentos de acero. Entonces, ¿quién ganó militarmente? Israel. Políticamente, Egipto. Sadat destruyó el mito de la invencibilidad israelí, recuperó el orgullo de todo el mundo árabe y solo 6 años después firmó los acuerdos de Camp David, recuperando todo el Sinaí sin disparar ni una bala más. Israel, aunque victorioso en el campo de batalla, sufrió pérdidas tan graves que tuvo que reconocer que no podía seguir en guerra eterna. Aquellos 19 días de 1973 enseñaron a ambos bandos una lección carísima: ninguno podía destruir al otro, solo podían vivir juntos. Y esa es toda la historia más loca, más brutal y también más humana que Battleforge Legends ha contado jamás. Si has llegado hasta este segundo, gracias de corazón. Deja en los comentarios una sola palabra: 1973, para que sepa que has recorrido conmigo todo el desierto. Dale like, plus comparte si crees que lo merece, y suscríbete para no perderte la próxima batalla. Nos vemos en el siguiente vídeo, siempre en primera línea de la historia, siempre con Battleforge Legends. Peace out desde el desierto del Sinaí, 1973-2025.